¿Qué tal, chavos? Continuamos con la unidad 3 de resistencia de materiales que corresponde al tema de torsión. Vamos a resolver el siguiente problema que nos dice que un eje de acero de diámetro constante e igual a 60 milímetros está cargado mediante pares aplicados a engranes mostrados sobre él, según se muestra en la figura. Usando un módulo G igual a 83 gigapascales, calcule el ángulo de torsión del engrane D respecto del A. Hay engranes montados y recuerden que el módulo de rigidez es la G. Si se fijan, mi sistema consta de 4 engranes a los cuales están separados las distancias que se muestran y en cada uno de ellos hay un par aplicado en el sentido que está aquí, en cada uno de ellos. El detalle aquí, chavos, es que me piden el ángulo de giro o de torsión de este engrane D respecto del A. Los engranes que nos mencionan D y A están en los extremos. Cuando pasa esto, el ángulo de giro que me pide es el de D respecto del A. El A es el inicial, el D es el final. Si pasa eso, chavos, tengo que obtener los ángulos de giro de cada engrane que están entre esos dos puntos que me dicen en el problema. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo necesito sacar un ángulo de giro B que va a estar respecto a A. Ahí voy a tener un ángulo de giro B respecto de A. Y voy a tener un giro también de C respecto de B. Y voy a tener también un ángulo de giro de D respecto de C. Es decir, voy a tener tres ángulos de giro. Los ángulos de giro que voy a obtener aquí siempre son donde me coloco en el engrane respecto del que tengo enseguida, pero es en el orden de inicio a final. Vuelvo a repetir, mi inicio es A, mi final es D. Entonces voy a tener B respecto de A, C respecto de B y D respecto de C. ¿Por qué tenemos que obtener esos tres y sacar la suma y con ello obtener lo que me pide el problema? Simplemente porque D y A están en los extremos y a mí me piden S de D respecto de A. Si me pidieran uno distinto, por ejemplo, D respecto de C, solamente sería 1. Pero como me piden de D a respecto de A, son todos los ángulos de giro que están entre esos dos engranes. Que vuelvo a repetir, es B respecto de A, C respecto de B y D respecto de C. El detalle aquí es que para cada uno de los ángulos de giro necesito pares de torsión. Recuerden siempre que para poder obtener ángulos de giro necesitamos pares de torsión. ¿Cuáles pares de torsión? Pues bueno, cada uno de los pares en estas secciones. Aquí voy a tener un par entre A y B, aquí voy a tener otro par entre B y C, y aquí voy a tener otro par entre C y D. ¿Qué va a pasar? Recuerden que nuestro punto fijo va a ser el A, ese es mi punto inicial. Si yo quiero sacar pares de torsión, como ya hemos visto en clase y como lo había mencionado también en la teoría, para poder obtener pares de torsión necesito hacer cortes. Entonces, si yo quiero el de A y B, necesito hacer cortes, pero recuerden que los cortes son a mitad de segmento. Si yo quiero el de AB, necesito hacer un corte entre A y B, mitad de segmento. Si yo quiero el de BC, necesito hacer un corte aquí a la mitad. Y si quiero el de CD, necesito hacer un corte aquí a la mitad de CD. Entonces, si se fijan, vamos a tener tres cortes donde mi punto fijo va a ser A. ¿Qué quiere decir con eso? Para obtener el primer par de torsión, tendría que obtener esta incógnita, pero es tomando desde A, es decir, desde A hasta la mitad de B. Para el siguiente par tendría desde A hasta la mitad de entre B y C y el último desde A hasta la mitad de entre C y D. Para que nos notemos de una mejor manera los voy a dibujar en línea recta y colocar las letras y así sacar esas variables. Entonces el primero, chavos, es hasta la mitad del segmento AB. Entonces tendríamos, vamos a dibujar este segmento más o menos aquí y aquí tendría A, mi corte, que lo voy a poner así, y un poco más acá, pero ya no me importa, estaría B. Fíjense que hay un par de torsión aplicado en A y es un
par antihorario, es decir, va en contra de las manecillas y tiene un valor de 800 Newton metro. Y ya no hay más. Yo quiero sacar la incógnita, este va a ser mi TAB. Vamos a obtenerlos así, TAB, TBC y TCD. Obviamente, si ustedes quieren BA, CB y DC, es decir, cambiando las letras, es correcto siempre y cuando sepan cuál par de torsiones a cuál sección corresponde. Un detalle aquí, recuerden que para obtener estos pares de torsión necesitamos aplicar la ecuación de equilibrio de momento, que nos dice que sumatoria de momentos es igual a 0 y nos dice que siempre usamos antihorario positivo. Sabiendo eso, vamos a obtener el primer par de torsión, que en este caso es TAB. El detalle aquí, chavos, es de que necesitamos suponer un sentido de estos pares de torsión que son desconocidos. ¿Cómo voy a hacer eso? Si en el primer corte yo considero que este par de torsión es horario, en todos los demás cortes mi incógnita la tengo que suponer horaria. Si lo considero aquí antihorario, en todos los otros cortes debo considerar mi incógnita antihoraria. Es decir, no tengo que estar combinando aquí los pares de torsión que no conozco. Es decir, aquí considerar horario y en el siguiente corte antihorario y sucesivamente así como les menciono. Si consideran en el primer corte que este par es horario, en todos los demás es horario, porque si no, no les va a salir y es un procedimiento erróneo. Entonces, fíjense, yo aquí nada más tengo un antihorario de 800. Yo sé que aquí tiene que ir forzosamente un par horario para que se cumpla la sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, yo sé aquí que debe ir un par de torsión horario y le voy a poner TAB. ¿Sí? Con eso obtendría el primer par de torsión, TAB. Pero fíjense, en los demás cortes voy a tener que seguir suponiendo este horario en los pares de torsión que son incógnita. Es decir, en el segundo corte también, aunque yo note que está mal o que me va a dar negativo, yo ya tengo que considerar este sentido horario en los demás cortes. Si no le repito, nos va a dar mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí simplemente hago la sumatoria de momentos y obtengo ese TAB, que como es horario va a ser negativo según la convención y va a ser menos TAB más 800 Newton metro igual a 0. Y de ahí despejo y pues ya nos da directo que TAB es igual a 800 Newton metro y aquí nos da positivo. Y se cumple el equilibrio. ¿Qué voy a hacer en los otros? Lo mismo, pero recuerden que si hago el de BC va a ser desde A hasta la mitad del segmento BC. Entonces vamos a dibujarlo. Más o menos sería así. Aquí tengo A, más acá tendría B, aquí tendría mi corte y más a la izquierda tendría C, pero recuerden, a mí no me interesa. Simplemente lo pongo para que visualicen. En el punto A vuelvo a tener ese par de 800. En el B ya incluyo uno que es horario de 1000 Newton metro y tendrá la incógnita que vuelvo a decir. Si aquí ya supuse horario la incógnita, aquí también tendrá que suponer horario de la incógnita, pero aquí sería un TBC. ¿Qué tendrá que hacer? Lo mismo, la sumatoria de momentos de obtener ese TBC. ¿Qué va a pasar? Va a ser menos TBC menos 1000 Newton metro más 800 Newton metro igual a 0. Y con ello, fíjense, si paso a la derecha el TBC, ya pasaría positivo y nada más tendría que hacer la suma de menos 1000 más 800. Y aquí este sí me daría negativo, que sería menos 200 Newton metro.
Ya tendría el del segundo corte. Ahora, ¿qué tengo que hacer? El tercer corte, pero es desde A hasta la mitad del segmento CD. Entonces vamos a dibujarlo. Y lo tendríamos más o menos aquí. Y tendríamos que dibujarlo en todo ese tramo. Y tendríamos que poner que aquí es A. Un poco más a la izquierda es B. Tendríamos más hacia acá C. Y aquí tendríamos el corte. Y más a la izquierda pues estaría el punto D, ¿no? Y dibujamos los pares de torsión. En A volvemos a dibujar que está el de 800 Newton metro. Tenemos el de 1000, que es horario. Ahora tenemos uno de C, que es antihorario, que es de 1200. Y vuelvo a repetir, la incógnita, como las consideramos al inicio horario, tenemos que considerarlo así. Va a ser un horario, aquí le vamos a poner TCD. ¿Qué vamos a hacer? Sacar ese TCD de la misma manera. Va a ser menos TCD más 1200 porque es antihorario, menos 1000 más 800, que es otro horario, perdón, antihorario, positivo porque es antihorario, igual a 0. ¿Qué despejo ese TCD? Lo vuelvo a pasar a la derecha y me va a dar positivo y simplemente hago esta suma, que sería 1200 menos 1000 más 800 y serían 1000. Aquí tendría 1000 Newton metro. Ya obtendría los tres pares, 800 menos 200 y 1000. ¿Qué hago con esos pares? Pues obviamente tengo que sacar los ángulos de giro y recuerden que son B respecto de A, aquí vemos B respecto de A, C respecto de B y D respecto de C. Voy a colocar esa ecuación para obtener lo que ando buscando. Ando buscando el ángulo de giro de D respecto de A, que va a ser igual a la suma del ángulo de giro de B respecto de A más el ángulo de giro de C respecto de B más el ángulo de giro de D respecto de C. Ahora, con esa suma de los tres obtendría lo que me pide el problema. El detalle es que tengo que sacar por partes ese ángulo de giro. Recuerden que el ángulo de giro se obtiene con la siguiente fórmula. Un par de torsión por longitud entre un momento polar de inercia por un módulo de rigidez. TL entre JG. El detalle aquí es de que tengo que hacerlo por partes y quedaría de la siguiente forma. Sería mi ángulo de giro de D respecto de A va a ser, como estoy en la sección BA, va a ser el TAB que saqué por la longitud AB entre JG. ¿Por qué no pongo JG con los subíndices AB también, como aquí el T y el L? Simplemente porque les dice que ese G es constante en todo el sistema y el J es constante también porque todo el eje mide 60 milímetros de diámetro, es constante. Entonces, como es constante, el JG en cada uno de estos ángulos de giro, en este y en este, va a ser igual. Y sumo. Ahora voy a con el BC, va a ser TBC, LBC entre J por G. Más, ahora con el CD, TCD, LCD entre J por G. Y con eso obtendría lo que ando buscando. El G ya lo sé que es 83 gigapascales. Recuerden que giga equivale a por 10 a la 9. Pero me falta el J. El J es un momento polar de inercia y recuerden que para un eje circular ese momento polar de inercia se obtiene con pi radio cuarto, que lo ponemos con una C, entre 2.
El detalle aquí es que hay que sacarlo porque no lo conocemos. Conocemos T a B sí, la longitud AB sí, el G sí. En cada uno de ellos ya conocemos todo, pero no conocemos el momento polar de inercia. Hay que obtenerlo. Recuerden que al inicio del problema nos dan un diámetro de 60 milímetros. Recuerden que C es radio. Si es radio, pues nos dice que el diámetro es 60 milímetros. Mi radio C van a ser 30 milímetros. Y recuerden que si lo ponemos en metros, porque estamos en unidades del sistema internacional, va a ser SC igual a 30 por 10 a la menos 3 metros, que es lo mismo que 0.03. Para ya simplificar y no ponerlo en notación, va a ser 0.03 metros. Entonces saco ese momento polar y va a ser pi por 0.03 metros a la cuarta entre 2. Con eso tendré que obtener el momento polar de inercia. Y con ello me da un valor de 1.2723 por 10 a la menos 6. Y recuerden que son metros cuartos. Ya tengo el momento polar de inercia y ya podría obtener ese ángulo de giro, pero fíjense, tengo de factor común el JG en el denominador, entonces puedo hacer factor común de 1 sobre JG que multiplica todo eso. ¿A qué me refiero? Sería el ángulo de giro de D respecto de A va a ser igual a 1 sobre JG que multiplica a TAB, LAB más TBC, LBC más TCD, LCD. Y cerramos corchete. ¿Qué hay que hacer? Simplemente sustituir los valores y recuerden que los ángulos de giro en estas ecuaciones nos da en radianes. Lo voy a obtener en radianes y después lo convierto a grados para que lo tengamos en esas dos medidas. Entonces vamos a sustituir, va a ser mi ángulo de giro de D respecto de A va a ser igual a 1 y vamos a colocar el JG. Recuerden que el J lo acabamos de obtener y es un valor de 1.2723 por 10 a la menos 6 metros cuartos. 1.2723. Aquí no se vayan a confundir, es metros cuartos. Y todo eso, chavos, tiene que multiplicar a los 83 gigapascales del módulo de rigidez. Recuerden que giga es por 10 a la 9. Aquí vamos a colocar el 1 al centro, se vea mejor. Y después el corchete va a ser toda la multiplicación de TAB, LAB, TBC, LBC, TCD y LCD. Recuerden, son 800 menos 200 y 1000 y las longitudes son 2, 3 y 3 metros. Eso según la figura. Entonces, vamos con el primero que son 800 newton metro por 2 metros más, aquí el TBC nos daba negativo, recuerden, menos 200 newton metro por 3 metros más, el siguiente sería el de 1000 newton metro por otros 3 metros y ahí termina. Lo único que tenemos que hacer es la operación y vamos a hacerla. Sería el 800 por 2 menos 200 por 3 más 1000 por 3 y tendríamos que hacer lo del momento polar de inercia y el módulo de rigidez y nos quedaría un valor del ángulo de giro
de D respecto de A igual a 0.0378 radianes. Recuerden que son radianes. Y si lo quisiéramos convertir, recuerden que 2pi radianes es igual a 360 grados, es decir, una vuelta completa. Si yo quisiera convertir esto, tendría de este lado un punto 0.378 radianes y simplemente haría una regla de 3 por 360 entre 2pi y obtendría un ángulo de giro de D respecto de A igual a 2.1702 grados. Y cualquiera de estos dos resultados, tanto en radianes como en grados, es correcto. Y con esto terminaríamos este problema en el que nos piden ángulos de giro respecto de otro punto. Es decir, en este caso fue un ángulo de giro de D respecto de A, y con eso terminamos este problema.